Bueno, a todos y a todas, muy buenos días. Para nuestro invitado, muy buenas tardes. Es un verdadero placer darles la bienvenida al Instituto de Idiomas de la Universidad del Norte en este espacio, Pensar para Construir Ciudadanía Crítica, Lenguas y Cultura. Mi nombre es Erika Ferrer Ariza y soy profesora del Departamento de Lenguas Extranjeras, coordinadora de la Maestría en Enseñanza del Inglés. Me gustaría iniciar o hacer la introducción a este espacio comentando pues, que cada vez es más evidente la evolución que se requiere al interior de las aulas y en el sistema educativo en general, en los sistemas educativos en general. Independientemente del sector educativo, llámese público o privado, y de la posición social, todos los estudiantes tienen el derecho y las escuelas el deber de prepararlos para ser ciudadanos pensantes, informados, autónomos y críticos. En todo este proceso es de suma relevancia que como docentes tengamos la plena conciencia de la conexión que existe entre los procesos de construcción y destrucción, pero en este espacio estamos comprometidos con la construcción, y el rol que las lenguas tienen en la formación de una ciudadanía crítica, capaz de generar, a través de su entendimiento y de su uso consciente del lenguaje, transformaciones sociales y culturales. Teniendo en cuenta que los docentes podemos ser líderes, agentes, generadores de transformación, es necesario que nos repensemos continuamente y que evaluemos nuestro rol en la formación de esa ciudadanía crítica que exige el contexto actual y el contexto futuro. Un primer paso para encaminarnos en esta ruta sería tener conciencia plena del por qué y del para qué de las decisiones que tomamos con nuestra autonomía docente, la poca o mucha que tengamos, que finalmente la aterrizamos en el aula, que tengamos plena conciencia del día a día de nuestro quehacer pedagógico, empezando como desde los materiales que uso, de los que adapto o no adapto, de cómo los presento, y de una pregunta mucho más fundamental y básica del por qué enseño inglés. Eso informaría de manera mucho más consciente lo que hago en el aula. ¿Cómo contribuyo a la caracterización de esta lengua extranjera en la percepción de mis estudiantes? Todo esto asumiendo que para motivar criticidad en mis estudiantes debo empezar por motivarla en mí misma como docente. Sin más preámbulos, me permito entonces presentar a nuestro invitado, el doctor Darío Luis Vanegas, quien se encuentra con nosotros en la mañana de hoy para discutir estos temas pues, tan interesantes. Darío es profesor de inglés en la Escuela de Educación de la Universidad de Strathclyde, Reino Unido. También es colega asociado en el Centro para la Lingüística Aplicada de la Universidad de Warwick, en donde realizó sus estudios de maestría en la enseñanza del inglés y de doctorado en lingüística aplicada. Darío trabajó por 19 años como profesor y diseñador curricular con el Ministerio de Educación de Chubut, en Argentina. Su investigación gira en torno a CLIL, Content and Language Integrated Learning, investigación, acción, teacher research, face-to-face and online pre-service, teacher education and motivation, diseño curricular y diseño de materiales, desarrollo de materiales. Los invitamos a escribir sus preguntas ahora mientras Darío pues, nos conversa. Y por favor canalícenlas a través del chat. Darío, bienvenido y es un placer tenerte con nosotros en la mañana de hoy, en la tarde de hoy para ti. Hola Erika, hola colegas. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por generar esta comunidad de diálogo, de interacción, de crecimiento profesional que se genera como oportunidad dentro de la situación de pandemia, porque por ahí he tenido la oportunidad de
viajar a Barranquilla, estar con ustedes en la Universidad del Norte. Ahora igual me deben las arepas, ya les aviso. Para la próxima tienen que ser dobles porque ahora estoy acá sin arepas. Pero bueno, es un gusto volver a compartir este canal y esta situación de encuentro. Le cuento a la gente, voy a tratar de conversar la presentación, ¿no es cierto?, de 40 minutos, y las preguntas que ustedes vayan dejando en el chat las retomamos en esos últimos 20 minutos de conversación, ¿sí? Como para que, bueno, para que sepan que por ahí si dejan alguna pregunta en el chat no la voy a tratar de contestar si puede, si no lo veremos en este momento, sino que eso lo vamos a dejar al final. Bien. En principio, en esta presentación, hay una cuestión que siempre nos ocurre, que puede ocurrir en más de una lengua. Por ejemplo, y acá sí me gustaría que participen en el chat. Tenemos esta oración, imaginemos, ¿no?, que alguien lo dice, que digáis, sí, María es una persona bastante... Erika es una persona bastante crítica. Si ustedes tuvieran que reemplazar ese crítica por un sinónimo, ¿qué dirían? Digo, y sí, Erika, Gabriela de Argentina es una persona bastante crítica. ¿Con qué reemplazarían esa palabra? A ver, vamos a ir chusmeando en el chat qué sale. Analítica, reflexiva. Bien. No importa si depende del contexto. Ustedes escuchan esa oración así, ping, como la dije yo, ¿qué situación le darían? ¿Pensativa? Bien. Fíjense que más allá de esto, y que obviamente está bien aquellos que dicen sobre el contexto, como dice Wilmer, porque del contexto va a depender la connotación que le damos, ¿sí? Que le damos. Entonces, sí es verdad, como dice algunos, que es cuestionadora, negativa, y a veces cuestionadora como hasta en un sentido peyorativo de la palabra, o sea, por eso como la diferencia entre denotación y connotación. Y eso es lo que a veces ocurre en diferentes situaciones, incluso en situaciones de enseñanza formal, donde la palabra ser crítico siempre está asociado a, como a veces se dice en inglés, onda como fault finding, encontrar el error en algo, quedarnos en el lugar negativo, cuando, como ustedes bien dicen ahí, se trata justamente de alguien reflexivo, personas pensantes de una situación, ¿sí? Pero es verdad que a veces se toma desde ese lugar. Y esto es importante ya desde el vamos, a veces en educación formal, rescatar y aclararlo, porque, por ejemplo, les cuento una situación. Acá trabajo con estudiantes, la mayoría son estudiantes de China, y una de las cuestiones que les cuesta a ellos al momento de escribir ensayos es ser críticos, porque no entienden qué significa, pero no entienden ni la connotación ni positiva ni negativa, y si entienden o si creen entenderlo, van a pensar que es encontrarle los errores o encontrar lo que no hizo, por decirles, un autor en un artículo, por ejemplo, o en una situación de clase. Entonces, esto es importante a veces, incluso cuando pensamos en la formación docente o los estudiantes, que no está de más aclararles qué entendemos por ser críticos, porque a veces incluso en contextos donde podemos creer culturalmente que estamos todos en la misma página, en la sintonía, probablemente los estudiantes tengan otras creencias de lo que significa ser crítico y hasta cuándo, o cuándo sí, cuándo no. Entonces son por ahí como cuestiones importantes de tener en cuenta, y como siempre nos va a pasar en la docencia, es mejor aclararlas y ser explícitos a darlas
por sentado, porque eso, bueno, va a generar alguna cuestión con los estudiantes, ¿no? Bien, en la charla básicamente voy a tratar de definir brevemente cuestiones de pensamiento crítico, cuestiones de argumentación, hacer un paneo de estas relaciones entre lenguas y pensamiento y luego vincularlo con cuestiones de interculturalidad y de justicia social, ¿sí? Como para que sepan más o menos el orden en que vamos a trabajar. Y aquí una primera aproximación a un concepto de pensamiento crítico. Es decir, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de una ciudadanía crítica y pensándonos en sistemas formales de educación, a veces también, como decimos, cuando les queremos transmitir a los estudiantes qué se va a entender en este contexto, en esta clase, etcétera, de lenguas, sobre lo que sería un espíritu crítico, un pensamiento crítico, bueno, por ahí esta situación que me gustaría definirla de esta manera como un proceso complejo para decidir en qué creer, para cuestionar nuestros supuestos y los de otros. Y esto es lo interesante porque la definición tiene un enfoque individual, un enfoque personal. Cuando hablamos de esto, bueno, de decidir en qué creer, ¿no? Esta cuestión me parece que es súper interesante como para pensarlo y que a veces, por ejemplo, hoy en día nos lleva a pensar en lo que a veces puede ser, que esto lo estaba conversando con unas colegas, amigas que las veo hoy en esta reunión, sobre las redes sociales, hasta qué punto uno permite la expresión absoluta de diferentes ideas que si bien van a ser antagonistas, con las cuales uno claramente se puede manifestar en contra. O sea, me refiero, por ejemplo, a esta última situación donde a Facebook se lo está haciendo responsable, se le está denotando que no hace como un filtrado, bueno, de ciertas expresiones. ¿Hasta qué punto entra en juego esas cuestiones con la libertad de expresión del otro? Porque les queremos dejar, por otro lado, que la persona decida esto, en qué creer. Vieron que hace poco, en estos días, ocurrió en el New York Times, donde salió una editorial de opinión, donde justamente la editorial es sobre el deployment de fuerzas militares en Estados Unidos para reprimir, porque ese sería el término, no es como para neutralizar, no, sino para reprimir las protestas. Una gran parte del público, obviamente, se manifestó en contra de que se haya publicado ese editorial, y en principio, si bien después el New York Times cambió de opinión, en principio lo que dijeron fue que ellos la publicaron para que de última la gente lea el posicionamiento de la persona. No me voy a poner yo acá a analizar, porque no es el foco de que si eso está bien o está mal, pero es una situación auténtica de esta tensión, de que de última sea la otra persona, o seamos nosotros los que decidimos en qué creer o no, o decir, bueno, esto es una aberración, claramente, o no. Pero eso es lo interesante, porque, a ver, ocurre obviamente en la realidad, ocurre de manera permanente y sobre todo en las redes, donde hay tanta noticia falsa y hay tanta ingeniería de pensamientos que no son inocentes para nada, y que ahí es donde más que nunca la educación tiene que estar presente como para formar estos procesos de pensamiento crítico. Es decir, porque yo tampoco quiero ponerme, y si estamos acá reunidos es porque compartimos esta situación, no quiero como ponerme en decirle a los estudiantes en qué tienen que creer o no, y a qué tienen que hacer caso y a qué no. Les daré las herramientas para que ellos elaboren esos procesos, y si ese proceso los lleva a, si se quiere, antagonizar conmigo, está todo bien, porque de última, más que aburrida sería la vida
si estamos absolutamente todos de acuerdo en lo mismo. Sería hasta una hipótesis de que no habría avance, porque si estamos todos de acuerdo ya no hay nada más para buscar si uno lo lleva a un extremo. Pero eso es lo interesante que se plantea acá. Y si me permite, Darío. Sí. Creo que también eso que acabas de mencionar es muy importante, es parte de mi posicionamiento crítico también como individuo, porque finalmente soy yo quien establezco dentro del aula establezco el diálogo y establezco los diálogos, la forma en que el diálogo se desarrolla, y como tal puedo estar siendo un déspota o un dictador en mi propia aula. Claro. Si no, de pronto tengo la conciencia de que precisamente lo que hice es generar esos espacios y dar a los estudiantes esas herramientas para que desarrollen su propio pensamiento crítico. Sí, a ver, yo me acuerdo siempre situaciones de estudiantes que tenía en Argentina, donde a veces profesores que decían, o sea, verbalizaban, yo soy un docente crítico, que les permite a los estudiantes, bla, 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 y después escuchabas a los estudiantes y te decían, sí, tal profesor o tal profesora admite la discusión, mientras tanto vos estés de acuerdo con él. No estás de acuerdo. Entonces también eso es interesante. Y por otro lado, no hay peor cosa que la misma persona diga, no, yo soy un docente muy crítico. No, a mí siempre me hace ruido la persona que dice, que se autodice, no, yo soy muy crítico, yo soy muy creativo. No, eso lo tiene de última que decir los otros. Pero bueno, pensando nuevamente en esto del pensamiento crítico y pensando por ahí en cuestiones formales de cómo ayudar a que se desarrolle, cuando hablamos de pensamiento crítico, a veces vieron que en el aprendizaje de lenguas generalmente se usan las actividades de discusión y de debate, con diferentes grados de formalidad, porque a veces lo que ocurre es, decimos con los estudiantes, bueno, vamos a debatir tal tema, pero un debate en uno de sus sentidos es bastante formal, sigue un patrón de orden donde las personas van a tener que informarse al respecto, porque si no lo que ocurre a veces es que la gente simplemente nos juntamos a debatir en algunas cuestiones, ni siquiera a debatir, a expresar muchas veces misconceptions o representaciones erróneas de alguna cuestión. Y generalmente esto obviamente incluye la lectura de material y la reflexión. Y en algunos cursos, sobre todo universitarios, a los estudiantes se les enseñan dos modelos. Uno es el modelo de Toulmin, que es un modelo, si se quiere, bastante tradicional de un ensayo donde voy a analizar la postura de otra persona sobre un tema para justamente no caer en la falacia de atacar a la persona en vez de atacar las ideas, y donde a veces se puede llegar a generar desde este modelo una situación donde yo tengo que probar que yo tengo razón y la otra persona no. Entonces voy justamente a buscar falacias en los argumentos, si hay, por ejemplo, una preponderancia sobre el pathos o ethos, sobre cuestiones de lógica formal y cuestiones de lógica en el tipo de argumentación y de pruebas que voy a presentar, o si voy generalmente a recurrir a las emociones o al golpe bajo, o a un caso en particular, etcétera, o porque lo dice fulanito ya es palabra santa. Otro modelo, que a mí es el que en lo personal me siento más cómodo cuando trabajo con estudiantes, es el modelo de Rogers, donde siempre va a partir desde un punto en común, este common ground que podemos llegar a tener. Por ejemplo, imaginémonos que pensamos en una situación en la cual estamos de acuerdo, ¿sí? Quizás las vías para resolver una problemática pueden llegar a ser diferentes, pero al menos es reconocer, en cierto sentido,
la lógica de pensamiento del otro, por más que yo diga, no estoy de acuerdo con ese posicionamiento, pero entiendo la lógica detrás del mismo. Porque si no también, o sea, lo que va a proponer Rogers es, en cierta manera, como crítica de Zulmin, es, si no buscamos puntos en común, parece una conversación de sordos. Entonces, en ese debate, lo que se hace es polarizar y la gente se vuelve como vino. O sea, se vuelve a su casa como vino porque no es que hubo un intercambio de ideas, sino que cada uno presentó lo suyo, se atacó mutuamente y se retiró. En cambio, por ahí en el modelo de Rogers es, bueno, a ver, ¿qué cuestiones pueden tener sentido y resonancias con lo que dice el otro? Y esto que a veces, como que se dice en inglés, esto, bueno, acordamos en los desacuerdos también, pero desde un lugar de reflexión y de entendimiento. Yo no sé, y los invito por ahí en el chat a compartir a la gente si han trabajado algún otro modelo de argumentación en sus clases, en su propia formación docente, en sus propios recorridos. Si alguien menciona el consenso, Instructional Conversations. Bien, exacto. A ver, algo de gracias, Diego. Alguna cuestión de Instructional Conversations es que me hace acordar a Freire sobre la pedagogía de la pregunta y de las cuestiones en cómo formulamos las preguntas para que creen estos espacios donde la conversación va a tener una guía, va a tener un punto, y es justamente ayudar a los estudiantes por ahí a reflexionar sobre sus propios constructos, sobre sus propias concepciones y andamiajes, y a veces eso tiene que ver mucho con la identidad de los estudiantes, sus propias trayectorias formativas, pero también cuestiones de la familia, ¿cierto? De crianza, o de etcétera. Pensando en la cuestión de estos modelos, a mí me gusta mucho, este es Tute, ¿cómo se le dice? Humorista, no, se me fue la palabra. Caricaturista. Gracias, caricaturista argentino. Y siempre se le ha agarrado con Rubén. Debe tener una cuestión con los Rubenes, este señor. Y acá es una situación, yo imagino, como que si fuera una relación o amorosa o algo que no da para más. Y la señora, bueno, le dice esto: sos muy egocéntrico, Rubén. ¿Qué creen que le contesta Rubén? Bueno, le contesta esto, imagínate, sos muy egocéntrico, Rubén. Y él le dice, no, para menos. Fíjense, esto es, te diste cuenta que sí, bueno, claro, bueno, fíjense, esto es una cuestión como de argumentación, y en este caso es darle la razón a la otra persona, pero están pensando en el pensamiento del otro, pero en el propio pensamiento, y hasta, bueno, si bien esto obviamente es una situación de chiste, no para reforzar, los estereotipos culturales de Argentina, obvio, claro, porque ya somos todos Messi, todos, así nos va. Bueno, pero fíjense que tiene que ver con esta cuestión de cómo interpretamos e interpelamos los pensamientos ajenos, pero sobre todo los propios, que eso es lo interesante de esta cuestión, es no tanto cuestionar al otro, sino cuestionarnos nuestras propias trayectorias y nuestros propios pensamientos. Pensémoslo eso en el aula. Y acá voy a hacer una vinculación con las lenguas y el lenguaje. Esta es una frase de Wittgenstein: los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo, ¿no? Y acá me detengo a pensar en esta cuestión, porque siempre lo que se va a decir es, bueno, estas cuestiones de, o cómo yo voy a poner en palabras
mis pensamientos, mi mirada crítica, mis pareceres, no necesariamente que los tenga que verbalizar, porque tampoco hay una obligación. Para eso están las redes sociales, que parece que ahora que es obligación comunicarle a la gente las opiniones. No sé si han visto un meme, ya es medio viejo, que hay un gatito hablando y que dice: la diferencia entre la pizza y tu opinión es que a la pizza la pedí. Entonces también esta cuestión de querer siempre como compartir las opiniones, y donde es más que hablar, más que escuchar, ¿no? Y esto relacionado con la lengua. Seguramente esta es una frase que ustedes ya han escuchado mucho, donde hay una hipótesis detrás, donde estamos diciendo que el lenguaje y las lenguas, más que nada, ¿no es cierto?, las lenguas en las que nosotros operamos, en las que nos movemos, son las que limitan nuestros pensamientos, ¿no? Esto sería lo interesante. Entonces, a veces se pueden llegar a caer incluso en estereotipos de las lenguas, donde decir, no, el inglés tiene más precisión y qué sé yo, y en el español le damos vuelta al asunto y nunca queda claro cuál es como nuestro objetivo de lo que queremos hablar, etcétera, etcétera. Como que si eso fuera culpa de la lengua, cuando, bueno, no es culpa de nadie, sino que son características culturales y por ahí imposiciones culturales o patrones hegemónicos en diferentes lenguas, ¿no? Darío. Permítanos un segundo que no escuchamos a Darío. Perdón, pero bueno, la San Internet. Hubo muchas discusiones, hubo muchos comentarios interesantes en el chat mientras te reconectabas. Entonces, bueno, por ahí ha habido unas observaciones interesantes. Dale, bueno, no tengo acá en el celular cargada la presentación, así que bueno, no importa. Entonces, lo que estábamos diciendo era esto del relativismo lingüístico, donde decimos, bueno, por ahí no podemos pensar de tal o cual manera porque mi lengua no me lo permite. Y otros van a sostener, en lo que yo al menos creo, que no es así, porque no es que la lengua antecede a la humanidad, sino que nosotros construimos la lengua, y la lengua es un sistema cultural, con lo cual nosotros podemos obviamente cambiar la lengua, y de hecho ocurre todo el tiempo con términos nuevos que vamos incorporando, y que es algo que nos permite justamente el lenguaje como tal, es decir, la capacidad elástica o capacidad creativa que tiene, pero que tiene porque nosotros usuarios le damos esa capacidad. Entonces también es importante de pensar esto y las construcciones culturales que subyacen al idioma y que obviamente a veces están ya naturalizadas y normalizadas, y que decimos, bueno, por ahí esto no se puede cambiar de tal o cual manera, porque no es así. Pensemos, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Pero la lengua o las lenguas van a ir, los usuarios las vamos a ir adaptando en función de un contexto histórico determinado. Entonces, estas cuestiones van a contradecir la hipótesis del relativismo lingüístico, claramente. Y que también es importante pensarlo justamente para abordar la ciudadanía crítica a través de las lenguas, ¿no? Bien, continuando con esta cuestión, algo que a mí me interesa destacar es lo que sería la cuestión de la ciudadanía crítica, ¿no? Y hay una pedagoga argentina, Melina Porto, de la Universidad Nacional de La Plata, donde ella trabaja estas cuestiones de ciudadanía global y ciudadanía crítica, y donde en este recorrido de a qué nos referimos, ella hace esto, bueno, del pasaje entre la ciudadanía crítica y la ciudadanía global, tener una conciencia de otredad, en tensión con la nuestra propia, ¿no?
y que esta conciencia de ciudadanía crítica y conciencia de ciudadanía global se traduzca en un compromiso con la comunidad. Es decir, no solo poner la fotito o el hashtag del Black Lives Matter, sino traerlo eso a nuestro propio contexto. También con unas amigas el otro día discutíamos esta situación en Argentina donde, si bien obviamente no lo anula, claramente, pero donde hasta resulta más fácil reconocer o pensar el racismo en un contexto que nos es ajeno en algún punto, por ejemplo Estados Unidos, pero no reconocer las propias prácticas racistas dentro de la Argentina y dentro de las comunidades en las que nos movemos. Las prácticas clasistas, prácticas de cualquier tipo, y donde nos llevan a pensar no solamente en el crear conciencia, sino en el qué hacemos. Y eso es lo que me interesa también pensarlo a través de la formación en lenguas y culturas. Es decir, despertamos la conciencia, la propia y la de otros, con otros. Excelente. Y el próximo paso va a ser cómo eso se traduce justamente en un compromiso con la comunidad. Es decir, bueno, a ver, además de esto, ¿qué hacemos en nuestro quehacer cotidiano? No les digo que vamos a abrir una fundación, obviamente lo podemos hacer, pero cuestiones micro, como a veces estas cuestiones que se van a vivir de, por ejemplo, con la diversidad, etcétera, y con la igualdad, por ejemplo, situaciones de micromachismo, que se le dice, ¿no? Esto que disfrazado de humor no lo es y no lo vemos, o no lo podemos ver. Entonces, una definición que toma Melina Porto sobre cuestiones de interculturalidad, porque todas estas situaciones que estamos comentando van a ser atravesadas por prácticas culturales, prácticas interculturales. Una definición que ella tiene, que se las leo en la diapositiva, que es actitud de curiosidad, de reflexión y evaluación de perspectivas de prácticas culturales propias y de otros que nos movilicen y que nos lleven de la cognición a la acción. Y esto me parece así, hay dos cuestiones, bueno, tres cuestiones que son interesantes acá. De reflexión, de evaluación, de las propias prácticas y las de otros. Y en esto, a veces, la enseñanza de lenguas, a veces, obvio que hay casos que no, por favor, no me malinterpreten, a veces, cuando hablamos de culturas, o de cultura en las clases en otras lenguas, se cae sin querer en el estereotipo que pretendemos romper. Entonces, o pensar que un país es una cultura, es un país, una cultura, una lengua. Unidad 2. Y no abordamos, o no nos damos el permiso o el tiempo de abordar las diferentes prácticas culturales que pueden existir en un territorio, que van a coexistir en un territorio, en ese otro territorio, pero también en el propio. Y donde va a llevar generalmente a estas percepciones de estereotipos. Yo nunca me voy a olvidar una situación, estaba en Dinamarca, en una Navidad, el matrimonio, una gente conocida, habían armado como un mini espectáculo y ellos sabían bailar tango y la mujer me saca a bailar tango. Yo quería que me tragara la tierra porque yo no sé bailar tango. Y entonces me decían, pero si sos argentino, no, pero el tango para los turistas. O sea, yo al menos no sé bailar tango, no bailo, ni qué sé yo, qué sé cuánto. Pero fíjense, a veces eso puede llegar a ocurrir, pensémoslo desde el otro lado, cuando se reproducen ciertos estereotipos o prácticas de las culturas dominantes dentro de la lengua extranjera. Entonces, eso es interesante y que en estas prácticas de ciudadanía crítica y de interculturalidad y de lenguas y culturas, los estudiantes también podamos, con los estudiantes, pensar las diferentes culturas que tenemos en nuestra propia ciudad, en nuestro barrio, y donde va a haber grupos que son discriminados, minorías que son sistemáticamente ignoradas, por ejemplo, por el Estado, o por
medios hegemónicos, diferentes cuestiones que hacen que se invisibilicen personas a las que tenemos al lado. Entonces, somos a veces como muy rápidos en detectar la diversidad cultural de prácticas en otras lenguas y en otros países, pero no somos tan rápidos, si se quiere, en reconocerlas de la propia casa y ponerlas como espacios de construcciones pedagógicas y de construcciones didácticas a través de las lenguas. Entonces, como ya para ir cerrando la presentación, porque quiero por ahí el contacto con las preguntas, en este pasaje de la ciudadanía crítica, de pensarnos como usuarios de la lengua, y donde nosotros somos lo que le decimos a la lengua qué se puede hacer y qué no, no al revés, porque no es que el lenguaje nació antes, y nosotros nacimos y nos cayó así, no. Pensarlo desde una perspectiva de interculturalidad, de inclusión, de género, de respeto, es pensar en la justicia social, ¿no? Y es pensar en los derechos de todos, y si lo traducimos a cuestiones de educación formal, en una calidad para todas las personas, ¿sí? Y donde esa inclusión permita justamente esta reflexión. Y yo hace poco leí unos artículos muy interesantes de el pasaje entre el concepto de diversidad y el de inclusión. Entonces, unos autores, ahora no me voy a acordar, que hablaban de que en la diversidad se dice que se van a incluir a todos. Bien. Pero que en esa diversidad estoy incluyendo a los dominadores y a los dominados, como si fueran todos iguales. Entonces, lo que ellos proponen es, desde el lugar de inclusión, tengo que garantizar que aquellos que han sido sometidos culturalmente tengan los mismos derechos y el mismo nivel de participación democrática, redistribución de las riquezas y de los productos, bienes y servicios, pero la participación democrática, que aquellos que siguen teniendo una posición dominante y que tienen la capacidad de seguirse reinventando y de volver a construirse en situaciones de poder. Entonces, si nosotros también a estas cuestiones de los temas de justicia social los atravesamos en el currículum y los atravesamos en la enseñanza de las lenguas y las concepciones de lengua, pensemos también en un término como los dialectos, ¿no? ¿Cómo concebimos los dialectos en las lenguas? Vieron que hay una definición muy clásica de lengua, que la lengua es el dialecto con el ejército más poderoso. Es decir, donde un dialecto, por diferentes mecanismos, se vuelve el dominante, entonces ese dialecto en particular se convierte en la lengua española, la lengua inglesa. Y dentro de las variedades de los mismos, también hay uno que es el más fuerte. Y es más fuerte porque tiene el control de los medios de comunicación, porque tiene el control del poder, básicamente, entonces se convierte en patrón de lengua. Pero pensemos en las prácticas culturales y en las prácticas dialectales, pensemos en los pueblos originarios de diferentes países, diferentes situaciones, pensemos en los inmigrantes. El otro día charlábamos, tuvimos una conversación muy interesante previa a esta charla con Lourdes y con Erika, pensando en los pueblos originarios, pensando en los pueblos inmigrantes dentro del propio Sudamérica, en los géneros disidentes, donde no se sienten representados en las prácticas dominantes de las prácticas de lengua, ¿no es cierto? Y donde, por ejemplo, van a reclamar esto, ser nombrados en las lenguas en las que operan, en las minorías marginadas y en las diferentes, si se quiere, clases sociales que van a estar presentes en nuestro universo. Entonces, si reconocemos estas tensiones y reconocemos
mecanismos o maneras en las que podemos hacer cambio, me parece que la palabra, ya con esto voy cerrando, la palabra clave va a ser el consenso. Construir consensos de ciudadanía, construir consensos culturales mediados por las lenguas en las que hablamos. Y reconocer que en las palabras, términos, expresiones y funciones de la lengua que vamos a usar, se van a ir codificando y se van a ir materializando todas estas concepciones y todos estos pensamientos que tenemos. Y es una construcción permanente, obviamente, es una construcción que va a requerir en la ciudadanía crítica, obviamente, un estado permanente de alerta, como es que se dice en Argentina cuando hay una marcha o algo señales, en estado de movilización y alerta. Pero es así, es decir, es un estado permanente de vigilancia epistemológica, pero de vigilancia social en el estar alertas, estar de manera reflexiva y siempre como cuestionándonos nuestros propios supuestos, nuestros propios saberes. Entonces yo me parece que a partir de ahí sí vamos a poder entablar diálogos que sean sostenibles, que sean culturalmente reflejo de nuestros propios pareceres y de nuestras propias prácticas culturales y reconocer, por ejemplo, cuando pensamos en la ciudadanía crítica, los beneficios de los que tenemos, que uno obviamente ya los da por normalizados, o en la enseñanza, una unidad que sea la pobreza, por decirles, o los privilegios de clase. Como tema explícito, eso puede ser una cuestión. Y la otra es, en la selección de los materiales que vamos a emplear, si se quiere, en la clase comunicativa tradicional, qué autores ingresan, qué tipo de actividades facilitamos a los estudiantes, pero también esto, cómo se construyen las propias prácticas nuestras situadas, el tipo de feedback que doy a los estudiantes, el tipo de relación que construyo con los estudiantes. Porque si quiero ser crítico, pero me transformo en un dictador, es Animal Farm, Rebelión en la Granja, reemplazo una dictadura por otra. Entonces, por ahí me parece que de manera explícita pueden ser estas cuestiones de abordarlo al tema, de generar lecturas, de generar debates y de permitirnos leer otros tipos de medios, otro tipo de voces, y que sean de reflexión. Por ahí no que necesariamente se llegue a un acuerdo, pero sí crear, como dije antes, consensos de que es algo a lo que necesitamos seguir trabajando. Y por ahí pensar, se me ocurre, que yo también lo he visto en el caso de Melina y en otros lugares en Latinoamérica, de proyectos interculturales que no necesariamente tienen que ser con otro país, sino con otra ciudad, con otra escuela dentro de la misma ciudad, o que si hablamos de, por ejemplo, que son obviamente interesantes proyectos con estudiantes de otro país, donde simplemente ese intercambio sea de las prácticas cotidianas, de a qué hora se levantan. Yo me acuerdo una vez, hace mucho, en Esquel con estudiantes de secundario, hicimos un proyecto donde trabajamos durante un año con una escuela de Kolkata, en la India, ¿no? Y el intercambio que hacían los estudiantes era contar sus rutinas. O sea, nadie habló nunca hablamos de, por decirles, comidas típicas, bailes típicos, nada de eso, ¿no? Sino que los chicos comentaban su vida, su realidad. Y eso nos permitió entender muchísimas prácticas culturales reales de los chicos, es decir, los nuestros de Argentina, los chicos de ahí de Esquel, los chicos de las chicas, porque era una escuela de mujeres, de la India, y poder entender la ciudadanía crítica y decir, mirá todo lo que podíamos hacer, mirá, pero además yo me acuerdo de esa experiencia siempre, y los estudiantes de hoy ya tienen como 20 y pico años y se siguen acordando,
cuando nos mandaron las cartas, porque era en papel, en sobres de lino bordados. O sea, fíjense, desde ahí arrancó la experiencia intercultural de pensar en el tiempo, en la dedicación, y volvernos críticos, decir, uy, ¿cuántas veces nosotros pensamos, a ver, la asociación que siempre tenemos de India y sobre la Madre Teresa, de la pobreza, del cuánto, bla, 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 y fue a los chicos romper esos mensajes hegemónicos, bueno, no mensajes hegemónicos sí, pero mensajes de estereotipos. Y viceversa, las chicas de la India pensando en todo lo que a nosotros nos ocurría, por ejemplo, a ver, nadie se le ocurría pensar, me acuerdo, que estudiantes de Argentina conocían la nieve, porque lo asociaban con calor. Y para los chicos, qué sé yo, en Esquel, o sea, todos, que nieve es lo más común. Ir a esquiar no es lo más común, ¿no? Pero eso fue como una cuestión como explícita y simple, muy simple de hacer, que fue, a ver, juntarse dos personas y decir, bueno, empezamos a intercambiar cartas sobre que no importa, que los chicos cuenten su vida. Onda simple present, bueno, donde se presentan, bueno, con una cosa así como muy simple fue sostenerlo durante el año y se fue siguiendo, se siguió el intercambio durante todo un año. Y fue un aprendizaje lingüístico, cultural y reflexivo, pero esto, no solo de la India, sino de entender las propias prácticas culturales propias de los chicos. Por ejemplo, el mate. Muchos chicos decían, pero a mí no me gusta el mate. Pero al principio lo decían como con cargo de culpa, porque ellos son argentinos y no les gustaba el mate. Les decíamos, bueno, pero todo bien, si no te gusta el mate, ponele, no me gusta el mate y ya está. Pero eso fue también como entender y desandar como las diferentes, si se quiere, capas que conviven en una misma ciudad. O que conviven o que se marginan y anulan a otras. Entonces eso fue muy, muy, muy interesante y fue de manera esto, por ahí estoy pensando en lo que pregunta el colega, de manera explícita en el aula y de manera sostenible, sustentable. Se me fue un poquito eterna mi respuesta, perdón. Tenemos otra pregunta, Darío, a la luz de la discusión que hemos tenido, ¿cierto? ¿Cuál sería tu respuesta al refrán o al decir, I'm only a language teacher? No. Primero somos docentes, ¿no? Primero somos docentes, somos formadores, exacto, como dice Paola, educadores, que enseñamos otra lengua, ¿no? Una lengua adicional. Pero no nos podemos como escudar en, no, yo de eso no, porque nosotros enseñamos inglés. No, esos temas a mí no me tocan, yo con todo lo que tengo que enseñar, los puntos gramaticales, la pronunciación y la mar en coche. Entonces, tenemos que ser parte del sistema educativo, tenemos que comprender la complejidad de las instituciones y las formaciones educativas y ser educadores, que enseñamos inglés, es nuestra especialidad, inglés, francés, portugués, lo que sea, pero que respondemos o debemos contribuir a esta ciudadanía crítica, que lo vamos a hacer nosotros enlazado con una lengua extranjera, sí, pero no nos podemos desentender, decir, no, eso lo hacen en la clase, por decirles, de ciencias sociales, en la clase de literatura, en la de inglés no. Yo siempre me acuerdo, teníamos un de rector en un colegio salesiano que trabajaba en Esquel, un cura, que nos veía los de inglés, nos decía, ¡ay, vienen los imperialistas! Bueno, de ahí para arriba lo que nos decía el cura. Y cómo se generaban estereotipos, que a veces ayudamos nosotros propios le damos como data, decir, bueno, los de inglés estamos con otra cosa. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Sí. No, porque de golpe me quedé, yo dije, bueno, esto ya es mandinga. Sí, te escuchamos. Les cuento, la internet de casa nunca más se volvió a conectar. Estoy con los datos del celular. Pero bueno, así que me parece que eso es la cuestión. O sea, que language teachers, no. Educadores primero y después el resto.
Bueno, y tendríamos, no sé si en el nutshell, 2 minuticos para una última pregunta. El reto, el challenge, Darío. Hay una pregunta que dice, ¿de qué manera es de parte de un estudiante? ¿De Sí. qué manera podemos enriquecer nuestros pensamientos críticos como estudiantes de manera autónoma, enfocado hacia la interculturalidad? Estoy pensando, ojo, no es que se quedó frisada la cámara. Me Sí, porque parece es que una... es interesante y sobre todo hacerlo de manera autónoma, que no significa solo aislado en la isla. Me parece que es importante la lectura, el leer, 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 y leer diferentes fuentes, ¿no? Leer diferentes fuentes y, por ejemplo, en la formación, si se quiere, especializada y de educación, leer autores latinoamericanos, leer autores en español, leer autores en inglés, ver videos, sobre todo hoy que hay tanta disponibilidad y acceso a materiales, a webinars, charlas. Yo me parece que es esto de leer y de empaparnos y de incluso leer gente o de situaciones con las que uno ya como de antemano dice, no voy a estar de acuerdo, pero hay que leerlos iguales. Es decir, yo, por ejemplo, tengo una práctica hace años de leer, y tengo colegas que a tanto me pasan artículos súper interesantes, de leer diarios que están en editoriales partidariamente, ideológicamente opuestas. Y tengo la práctica en las mañanas de leer las noticias de ambos, de 2 o 3 medios, y eso lo hago en español, lo hago en inglés, todos los días, como para entender esto. Y a su vez también otras que son disidentes y que tienen menos, como que traccionan menos, si se quiere, o sea, aquellas voces menos escuchadas. Porque obviamente todos van a tener su agenda, y esto de que el periodismo, lo que sea, es independiente, no, cada uno siempre va a tener su propia agenda, o sea, sería como iluso pensar una sociedad o una comunicación sin ideología. Es algo en lo que no podemos, yo no lo concibo en una sociedad, en la humanidad, ¿no? Entonces me parece que eso es importante para los estudiantes. Leer todo tipo de textos, leernos dentro de Latinoamérica en la formación de idiomas y de lenguas extranjeras, y discutir, poner en discusión, es decir, de manera autónoma accedo, leo, pero también comentarle a otros, che, leí tal cosa, o les comparto tal otra que leí, que me pareció interesante, porque me hizo, como a veces decimos en Argentina, me hizo ruido, que puede ser como diciendo esta persona que está diciendo, o, che, nunca pensé en tal cosa, en tal concepto, nunca pensé en tener tal percepción. Entonces, eso me parece que está interesante, sobre todo cuando en la enseñanza de lenguas a veces vamos a... la formación, a veces si se quieren lecturas, la formación docente es muy eurocentrista. Entonces somos muy rápidos, qué sé yo, en citar a Jeremy Harmer, qué sé yo, o sea, no por descalificarlo, pero no somos rápidos en citar trabajos de, por ejemplo, no sé, la revista Profile de Colombia, que es una maravilla esa revista. Mirá, es un espectáculo esa revista, y sin embargo, no sé cuánta atracción tiene entre los estudiantes o los docentes formadores en los programas de formación docente. Y eso está en inglés. Después hay otras que son impresionantes, que están escritas en español. Hay una, creo que es peruana, Voces y Silencios, o algo así, si no me acuerdo, que es material súper, súper rico. Bueno, me parece, no podría estar más de acuerdo. Y en el chat No es para menos, como encuentro, es el chiste. no es para menos. Cayó de película. Darío, agradecerte por el espacio, por todas estas reflexiones tan importantes, tan relevantes hoy día. Muchas gracias.
por haber compartido este momento con nosotros, y a los participantes también gracias por haberse tomado su tiempo para también embarcarse en esta discusión. Y bueno, los invitamos a futuras discusiones. Bueno, y vamos a yo seguir puedo sosteniendo. decir una cosita. Bueno, muchísimas gracias adelante. a vos, Erika, a las colegas, a toda la gente querida de ahí de Uninorte. Perdón por parece la televisión en vivo esto. Vamos en vivo y ocurren estas cosas. La internet se negó y se sigue negando acá a cooperar, pero no nos van a ganar. Les mando un cariño grande. Muchas gracias, y lo importante fue que se pudo resolver, ¿cierto? Y terminamos bien. Exacto. Muchísimas gracias, y bueno, nos vemos en Mando un una abrazo próxima fuerte. oportunidad. Bueno, gracias, A colegas. Un todos beso muchas grande. gracias. Hasta luego.